debate con voceras de partidos políticos. Agradezco mucho a Jimena Molina, concejala de Morena en la Alcaldía Magdalena Contreras, que nos acompañes de nuevo aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué honor estar aquí otra vez. El gusto es nuestro. Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias, Juan. Un gusto estar aquí con ustedes. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí como cada jueves. Itzel Arellano, tesorera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, o sea, la tesorera de Acción Nacional. Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Y vamos a hablar de la ley contra la extorsión. La Cámara de Diputados aprobó esta ley en general para prevenir, para investigar y para sancionar los delitos en materia de extorsión. Pasa al Senado de la República para su trámite constitucional. Establece, entre otras cosas, penas de 6 a 15 años de prisión para el ilícito simple. Garantiza la investigación y persecución del delito, pues para que se realice de oficio, no a través de una querella. Y algo muy importante, porque antes este delito se atendía cuando se cometía. Así, o sea, ya nos extorsionaron, entonces ahí sí podíamos ir con las autoridades. Ahora no. Ahora, cuando sentimos que somos o podemos ser víctimas de la comisión de este delito, hay una línea y en ese momento las autoridades intervienen. Se puede hacer incluso de manera anónima. Gracias, muchísimas gracias, Jimena Molina, por acompañarnos. ¿Cómo ves esta ley? ¿Qué le falta? ¿Qué atiende? ¿Cuáles son sus implicaciones? A mí me parece importantísima y quisiera empezar un poco contextualizando a la audiencia, porque creo que de pronto damos por sentado que todo el mundo entiende qué es extorsión. Y la extorsión, en resumen, es la amenaza de hacer algo en contra de tu voluntad, con base en atentar contra tu patrimonio o tu integridad. ¿Qué es lo que ha sucedido con este...? Perdón, Jimena, unos ejemplos. No es solo la llamada que te hacen desde los penales, sino es el cobro de piso. Exacto. Que aqueja a miles muchos de municipios. A muchos municipios, a muchos negocios no te dejan locales, operar, a muchas personas. La tiendita te la cierran, te la queman, los aguacateros en Michoacán, sí, los limoneros, eso es la extorsión. Agricultores, pequeñas empresas, grandes empresas, es decir, es un fenómeno delincuencial que recientemente se ha expandido y se ha intensificado y sus modalidades también se han modernizado. Frente a esta intensificación y modernización, ¿qué es lo que hace la Cuarta Transformación? Pues genera o busca generar un marco legal que tiene tres grandes pilares. Por un lado, que se va a tratar de estrategias coordinadas con municipios y con los estados, porque ¿qué es lo que sucedía? Que cada uno de los estados pues tipificaba a su manera este delito. Ahora vamos a tener lo vamos a tener tipificado con las mismas agravantes en todo el país. Un minuto. Lo siguiente es que define distintas modalidades, es decir, se trata, sí, por un lado, de estas extorsiones a través de teléfono, pero también las de las aplicaciones, por ejemplo, que supuestamente son de banco. Y también el cobro de piso, es decir, abarca un conjunto grande de modalidades de este delito. Y por último, que creo que es lo más importante y que ya lo mencionabas, es que no es necesario que el ciudadano o ciudadana afectado vaya y presente su denuncia a la fiscalía 30. Para que ese delito comience a ser investigado. En resumen, se trata de un marco legal que transforma el miedo individual a denunciar por la extorsión en una protección colectiva de parte del Estado. Y eso es fundamental y es un giro de tuerca total a cómo se había estado atendiendo este delito. Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, has estudiado la ley, me consta, te he visto estudiando la ley. ¿Qué opinas de ella? Pues mira, coincido con lo que dice Jimena, era una ley que sí o sí ya se necesitaba, sobre todo la parte que está mencionando que ya va a ser perseguida de oficio. No puede ser que de 100 que se cometen, 97 no sean denunciados. Eso me parece muy importante. También destacar el que se va a facilitar la manera en la que la gente pueda denunciar, me parece clave. Desde Movimiento Ciudadano hicimos una presentación también de una ley para pues contrarrestar este delito y hubo varios de los puntos que nosotros habíamos propuesto que se consideraron en la ley que se aprobó. Sin embargo, de este lado también queremos recalcar que es importante el enfoque que se le está dando en el sentido del acercamiento ciudadano y fortalecer la parte de inteligencia. Es muy importante que se haya dado este giro en la forma en la que se está haciendo frente a la estrategia de seguridad o comparación con el sexenio pasado, y la lectura que tenemos es que esta nueva ley, forma parte de todo un nuevo paquete que hemos estado viendo por parte de la presidenta, donde se está buscando cambiar esta estrategia. Sin embargo, también de este lado queremos dejar claros dos puntos. El primero
que esto no basta. Desde Movimiento Ciudadano no creemos nada más en el enfoque punitivista de la seguridad ni de la justicia. También es muy importante trabajar en la prevención. Si tenemos un país donde el delito de la extorsión es tan factible, es porque vivimos en un contexto de violencia donde todo el mundo se siente en una posición vulnerable 30. y puede ser sujeto de una extorsión. Entonces, no nada más se trata de esta ley, que por supuesto que es importante, que bueno que se hizo, pero hay otras partes donde también tenemos que estar cuidando y atacando, como esto que digo, de bueno, pues esta percepción de violencia tenemos que empezar a pacificar por todos lados. Y por otro lado también queremos reconocer el que se esté poniendo el ojo donde se tiene que poner. No es posible que creamos, ¿no?, regresando al tema de los videojuegos, que quien juega un videojuego violento es un potencial asesino o un potencial delincuente. Reconocemos que en esta ley se está viendo dónde se tiene que poner el dedo sobre el renglón. Ok, nada más un paréntesis sobre los videojuegos violentos. Claro. Yo soy psicólogo clínico y no es que un niño o una persona que juegue un videojuego violento sea un potencial criminal, sino que el estímulo genera distintos tipos de trastornos que no inclusive tienen que ser sociópatas. Puede incluso generar, y está comprobado a través de distintos estudios, trastornos psicóticos. Entonces no necesariamente... Probablemente sí, pero sí. Un impuesto no creo que lo arregle. Y ojalá inhibiera el consumo, habremos de ver los resultados. Sofía Carvajal. Bueno, nosotros pensamos que el delito de extorsión es un delito que lacera a la sociedad mexicana, lacera en todos los niveles, municipales, estatales, federal. Tenemos grandes negocios y muy pequeños negocios, las pymes, afectadas por este delito. Yo conozco gente que tiene edificios que producen algún tipo de una fábrica, lo que sea, que tienen que pagar derecho de piso para que no les incendien, para que no los maten. O sea, es una cosa, verdaderamente un delito que está verdaderamente desbordado. Entonces nosotros celebramos el hecho de que sí se haya modificado la ley de extorsión y se dé esta facilidad para que el ciudadano pueda hacer su denuncia. Eso me parece loable y por eso en lo general la votamos a favor. Sin embargo, sí le encontramos algunas deficiencias y una de ellas es que en uno de sus artículos transitorios menciona que la ley condiciona su aplicación al presupuesto existente y obviamente para el 2026 no se le está asignando presupuesto. Entonces, obviamente para dar resultados desde este año, pues no va a ser posible, ¿verdad? Y muy probablemente ni siquiera para el 2026. O sea, ni esto ni el 2026. Su asignación, sin asignación clara de recursos, 30. La ley va a quedar en el papel sin que las fiscalías estatales, municipales o la federación tengan los medios necesarios para poder operar eficientemente. Entonces, esto va a propiciar que sigan ocurriendo casos dramáticos como el muy doloroso caso de Bernardo Bravo, que verdaderamente le dolió mucho al país, ¿no? En Apatzingán, ¿no? En Michoacán. En Apatzingán. Nada más una pregunta. ¿Consideras que debería existir una partida presupuestal exclusivamente dirigida a la atención y a la estrategia contra la extorsión? ¿Qué sucede con el presupuesto de cada una de las dependencias en materia de seguridad o las fiscalías de su presupuesto? Es que la ley debe contemplar... Perdón, pero es que sí me pareció importante preguntar. Es que la ley pero... debe contemplar esa parte, ¿no? De que ya se votó el presupuesto. Claro. ¿Cómo la vas a aplicar? Entonces, ahí hay una deficiencia por parte de los legisladores que la propusieron. Ok. ¿No? Itzel Arellano del PAN, de Acción Nacional. Juan, compañeras, pues un gusto. La verdad es que, a ver, definitivamente es de celebrar que haya una ley para la extorsión. Creo que es algo que le hacía falta al país. Es importante señalar que desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, este delito aumentó el 45% de acuerdo a datos de Integralia. Entonces, hemos visto que es un delito que ha ido en aumento. Qué bueno que ya tenemos una ley que por fin lo combata, que por fin no deje vulnerables, como bien lo decía Sofi, no nada más a las personas a las que pues alguna vez nos han llamado, porque además yo no creo que haya un mexicano bueno al que no le hayan llamado para extorsionarlo, un familiar, etcétera, etcétera. No nada más son estas llamadas, sino el tema de las empresas, ¿no? De los pequeños
y medianas empresas que al final también están teniendo un gran impacto dentro de sus ingresos y como generadores de empleo, porque lamentablemente pues se enfrentan a que, como bien lo decía Sofi, les estén pidiendo derecho de piso y pues si no, evidentemente con todas las consecuencias que tienen dentro del crimen organizado, que también ha ido en aumento lamentablemente dentro de este gobierno. Entonces, pues decir evidentemente que se celebra esta ley para la extorsión. Lamentablemente, lo único que yo sí quiero decir es que era una ley en la que todos se votó por unanimidad, se votó en lo general por unanimidad, pero lamentablemente y de último minuto el coordinador de Morena metió una reserva y hizo una reforma a esta ley, una modificación. ¿Ricardo Monreal? Sí, Ricardo Monreal, en la que planteó hacer una modificación para que los servidores públicos no enfrentaran penas de 10 a 20 años, sino que la modificó para tener de 5 a 12. Entonces, pues, desde Acción Nacional los cuestionamos por qué hacer esta reserva de servidores públicos. Me parece que puede ser la reserva Bermúdez-Requena, pues me parece muy dirigida, ¿no? Qué casualidad que desde Morena estén proponiendo reducir las penas a servidores públicos, me parece lamentable. Y quiero decir, por último, que Acción Nacional propone que los servidores públicos que estén involucrados en casos de extorsión tengan cadena perpetua. Esto no puede suceder y no podemos tolerarlo. Jimena Molina, de Morena. Yo creo que las críticas que hace al PRI relacionadas con poner especificidades presupuestales en una ley son de muy mala fe. Yo creo que se trata más bien de levantar la mano para llamar la atención y hacer politiquería, más que pensar concretamente en lo bueno que es esta ley. No son de muy mala fe, pues son prácticas. A mí me parece bien importante y me parece además como bastante ingenuo esperar que hasta que se tenga una cantidad de recursos específica en la ley y por lo tanto una infraestructura va a funcionar, como si la inteligencia y una estrategia además completa, que lo que va a hacer esta ley no se pone presupuesto, pero sí en el presupuesto. No se pone en la ley el presupuesto como lo está pidiendo el PRI. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos haciendo es construir un marco de actuación legal para que esta ley tenga sentido y además las labores de inteligencia sean coordinadas. Reducir la discusión solamente al tema de no se está poniendo el presupuesto en la normativa actual es de mala fe. Es que la ley condiciona su aplicación al presupuesto, la condiciona dentro de la ley. Y lo que sigue también es ¿cuál va a ser aquí el papel de los estados y las fiscalías? Es decir, no podemos pretender que el presupuesto de seguridad se reduzca solamente al de la federación. El presupuesto también va a depender de la voluntad política y de la coordinación que sí ha estado buscando tanto la presidenta como Omar García Harfuch para que las labores de inteligencia y coordinación sean una realidad. Y esa bola también cae en la cancha de los estados. Rápido, 30 segundos, pero déjame preguntarte lo que te decía Itzel Arellano. Bermúdez Requena, que fue detenido por el gobierno de la Cuarta Transformación. Y está acusado de extorsión. Y está acusado de ser líder, entre otras cosas, criminal de la barredora. Ella sugería, dime si me equivoco, Itzel, que esta reserva que presentó Ricardo Monreal para disminuir la pena a funcionarios públicos sería para Bermúdez Requena, porque si ustedes lo detuvieron, pues me parecería extraño que buscaran de otra manera exonerarlo. Yo creo que no me cuadra. Hay muchas leyes que están hechas y explícala en general lo de los servidores públicos. ¿Por qué disminuir la pena a servidores públicos? Yo pienso, por un lado, que exactamente ya como lo dijiste, que no tiene sentido político pretender que una persona, que un gobierno detiene por ciertos delitos va al mismo tiempo a hacer una ley a modo. Eso de entrada es un sinsentido político. ¿Qué es lo siguiente que tengo? Los servidores públicos. Ahorita nada más que conteste cuál es su opinión de Morena, porque fue el coordinador de tu partido en la Cámara de Diputados que presentó esa reserva, Jimena. Pero Movimiento Ciudadano también la apoyó. Bueno, ojalá y me permitan responder. Yo lo que pienso sobre esta reserva es que es una reserva que en este momento está por discutirse y que todavía no pasa y que además somos un proyecto integral que no pasa todo solamente por Ricardo Monreal. Entonces veremos qué pasa. Ahora sí, llevas levantando la mano un rato porque le sabes a ese tema y yo lo sé. Alrededor de las 9:30 de la noche del martes se sube el coordinador Ricardo Monreal a exponer esta reserva. ¿Qué pasó con las reservas de la ley de la extorsión? En lugar de que se hiciera en la comisión la discusión con la carnita, la parte técnica, se hizo un acuerdo para que esta discusión se llevara al pleno y que la reserva estuviera conformada por una serie de artículos, en lugar de que se hiciera de forma individual como es la práctica legislativa correcta. Como punto número 1, por eso es que se lleva hasta el pleno.
desde el punto de vista del movimiento ciudadano, son cosas que se tienen que ver en la comisión. Primera falla. Claro. Sigo adelante. Se para el coordinador Ricardo Monreal, responde el coordinador del PAN, Lisha. Debo decir que me pareció uno de los mejores debates que yo he visto de altura en este año de la legislatura. Pero lo que nos lleva al punto, ¿por qué se reducen las penas? Un minuto. Había dos formas de ver el derecho. Del parte de Monreal era el punto de vista más bien clásico, donde decía que quien comete el delito no puede tener una menor pena que quien de alguna forma es cómplice en el delito, el sujeto. Del lado de Lisha se fue a la parte más moderna o más romántica de que si eres cómplice y tú tienes cierta relación y tienes un cargo, no es algo que puedas hacer. Pero ¿cuál es la realidad? Morena tampoco se ha distinguido por mandar muy bien las leyes, con todo respeto. Y desde que Claudia la manda, viene esta disparidad en que era de 10 a 20 años, en lugar de que viniera de 5 a 12 años. Entonces, esto de la reserva no es que venga una malicia política de Morena, más bien se hace un término correcto en términos jurídicos. Movimiento Ciudadano vota a favor porque, como digo, fue una reserva que se hace en conjunto con muchas cosas que nosotros habíamos propuesto. Pero si desde otro lado de los partidos se quieren llevar al otro lado, entonces el debate cae en todo menos en solucionar el delito de la extorsión. 40 segundos que se nos acaba el programa. El PAN votó literalmente a favor de la ley de extorsión. O sea, es que ese no es el punto. Lo que votamos en contra es la reforma. No tendría por qué. A ver, los servidores públicos tienen acceso a otros recursos. No tendría por qué disminuírseles la pena. Perdón. O sea, y el que lo hayan hecho a mí me parece una reforma a modo de 10 a 20 años para pasarlo de 5 a 12. Porque ¿a quién le quieren ayudar? De verdad, es que es algo que hay que cuestionar. Lo que sí quiero decir, ya para terminar, es que el PAN respalda la ley, pero rechaza esta trampa. Sofía Carvajal del Igualmente, mira, yo sé que el fondo del asunto era que venían mal las cifras respecto a la comisión con respecto a la omisión. Y entonces quisieron rebajar la de la omisión porque estaba muy alta. Estaban al revés, estaba creo que baja la de la comisión. El error viene desde presidencia. Pero pues entonces se debió haber arreglado en la comisión del delito, no en la omisión 30. del delito. Ahí fue el problema. Y entonces parece sospechoso porque siempre las cosas vienen mal hechas de Morena y finalmente siempre tienen una jiribilla. Declaró en la mañanera que ella no tenía idea de eso. Que venga mal parece hecho, que las leyes las hacen dedicadas a alguien, como la ley de amparo, que parece que está hecha para Ricardo Salinas Pliego, esta está hecha para liberar que venga mal hecho es algo que no puedo decir que no, pero el que se haya querido hacer esto y que del lado de la oposición se haya utilizado como el pretexto para hacer toda una campaña ahora, perdón, pero ahora sí no estoy de acuerdo. Pero no es una campaña, es que es la realidad. A ver, lo que yo sí quiero decir es que no es una campaña, es simplemente no estar de acuerdo en que le hayan reducido las penas a servidores públicos. Sí. No estamos de acuerdo y no lo acompañamos. El PAN votó a favor de la ley de extorsión, lo que no va a estar a favor es de reducir las penas porque parece que está hecho a modo para ver la omisión política es corrupción también. Jimena Molina. Sí, yo en conclusión diría que la ley que se presenta y que el día de hoy, más bien que se manda al Senado, es una ley histórica que busca atender uno de los dolores más arraigados en nuestra sociedad y que no se va a tratar, como no se ha tratado toda la estrategia de seguridad, de detener solamente a un extorsionador, sino de desmantelar redes completas para cambiar el miedo individual a una protección integral por parte del gobierno que no sea reactiva, sino preventiva y con inteligencia. Pues el combate a la extorsión es urgente, nada más el problema es que Morena lo usó para proteger a sus amigos. Hay 34 nuevas agravantes, entonces es altamente probable que en esta reducción que se dice de las penas en realidad ni se liberen los de los 4 estados, que era otra parte del debate, ni que tampoco se vaya a reducir. Itzel y Andrea Gonzaga, muchas gracias por habernos acompañado. Nos cayó el fin del programa. Los espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.